bien, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. A este escenario, stock disponible por Vía X y por la libre expresión. Conversaciones muy necesarias sobre el país que estamos haciendo desde todos los ángulos que van a construir nuestra sociedad. Por eso hoy tenemos a la precandidata de la UDI, presidencial, pero alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. ¿Cómo está, Evelyn? Bienvenida a Stock Disponible. Hola, Freddy, un gusto estar contigo, realmente un gusto. Me gusta su look veraniego ya. Y a mí me gusta el tuyo. Ah, sí. También. Este es post pandemia, me tuve que amarrar el pelo y todo. Llego a la casa, me lo suelto y me llega hasta acá. ¿En serio? No, un poquito hasta por aquí no. Ya, bueno. Yo en cambio me lo corté, tú ¿Ya? lo estás dejando crecer, pero es entretenido cambiar de look. Yo encuentro que yo de repente me aburro ya, el pelo lisito hasta acá, después me lo corto bien corto, después. Déjeme decirle que así Es se parte ve, de la- se ve mucho más como liberada en el look alcaldesa, ¿no? ¿Ese es su pelo natural o el pelo liso es su pelo natural? El pelo hace lo que el peluquero quiera que haga. Mientras con un buen corte me puede quedar súper liso y con un corte así como lleno de tijeretazo me queda así que... Pensé que ya estaba probando el look para la campaña presidencial, ¿o no, no alcaldesa? ¿Cómo lo ve usted eso? ¿Ah? Mira, yo creo que lo mejor de todo es poder como que dar a conocer sueños, cosas que uno cree que tienen que cambiar, cosas que me han motivado para estar en política o que me motivaron para entrar en política. Creo que es una súper buena plataforma para plantear temas. Ahora, finalmente, ¿qué es lo que suceda? Tú sabes que en todas estas materias hay tanto de coincidencias, de suertes, de momentos, así que veremos lo que pasa. No estoy ansiosa, pero sí lo estoy tomando súper en serio. Sí, es un momento interesante, como usted dice, Evelyn, para tomar todo tipo de responsabilidades, ¿no?, ciudadanas, desde la vereda que uno esté, ¿no? O del trabajo que uno tenga, ¿no? Así es, Freddy. Y yo creo que además hay que aportar mucha sensatez de todos lados. Claramente nuestro país está viviendo una situación de crisis y de esto podemos salir bien como un mejor país, un país más equitativo, un país con más meritocracia, un país con mayores seguridades para personas que estén en una situación de vulnerabilidad, etc. O podemos, en el fondo, retroceder muchísimo, quedarnos con alta cesantía, con poca inversión. O sea, aquí hay decisiones súper importantes que tomar y que van a moldear cuál va a ser el futuro de los próximos 20, 30 años, por lo menos. Claro, ¿cómo leyó usted, Evelyn, el arrollador triunfo del apruebo, ¿no? Casi un 80%. ¿Cómo a la distancia? Era totalmente predecible. Ya. O sea, el que haya creído que no... O sea, yo de hecho creía que podía ser incluso más, ¿no? Porque en realidad el apruebo es como un sueño. Ya. El apruebo es, si yo creo, por ejemplo, que hay que subir las pensiones, era votar apruebo. Si en cambio otro piensa que tiene que mejorar la salud, tenía que votar apruebo. Si hay otros que a lo mejor quieren otra política de vivienda, era apruebo. Entonces al final era como una suma, ¿no es cierto?, de todos los sueños. O sea, si las mujeres, por ejemplo, queremos más equidad con los hombres, era apruebo. Entonces, la verdad es que es como la suma de todos los sueños, ¿no es cierto? Así que era lo más obvio y lógico que iba a ser muy amplio el triunfo. ¿Usted finalmente qué votó, alcaldesa? No te voy a decir. ¿No me lo va a decir? ¿Pero por qué no? No le he dicho a nadie. ¿En serio? ¿Por qué? Sí, ¿no? ¿Se lo va a guardar? Yo lo he guardado todo este tiempo. Mira, oiga, pero la gente que... Mira, en nuestro sector, a ver, en nuestro sector había gente que rechazó por convicción, otra gente que rechazó por miedo, hay otros que rechazó para que el triunfo del sí no fuera tan amplio, otros que aprobaron porque convicción, otros que aprobaron por conveniencia, hay de todo tipo de cosas. Perfecto. Y en realidad a mí lo que me importa es que finalmente entre todos podamos conversar sobre qué es lo que viene. Esta situación, lo que iba a suceder ahora, era totalmente predecible, lógica, lo habían dicho las encuestas, todo.
Y finalmente lo que viene importante es cómo logramos construir algo entre todos, ¿no? Y hay muchas cosas que cambiar. Entonces le cambio la pregunta, ¿no? En vista de esto que hay que construir. ¿Quedó contenta después del domingo pasado, entonces? Esa es la misma pregunta. ¿Sabes lo que pasa? Yo quedé contenta porque fue mucha gente a votar. Porque además mucha gente joven fue por primera vez a votar. Sí. Harta gente joven, sí. Me pareció una pena que mucha gente adulto mayor aparentemente no se atrevió a ir a votar o no quiso ir a votar, pero ahí obviamente que bajó la participación de los adultos mayores y ellos también tienen harto que decir, así que sí, yo creo que, pero finalmente el tratar de resolver los problemas de Chile mediante la conversación y mediante la participación ciudadana, etcétera, a mí me parece que es la forma, es mucho mejor que la violencia, ¿no? ¿Sabes que me tocó votar en el Liceo Tajamar, ahí de su comuna, alcaldesa? ¿En serio? Claro, ahí voté y en realidad yo nunca había visto tanta gente joven. Más joven que uno. Oiga, no, hay gente de menor de 25 años. Más joven que yo te diría que el 95%. No, y que a mí también, por eso lo estoy diciendo. No, pero gente de 25 años, la gente que hace años ya, Evelyn, está siendo apática, ¿no? A la hora de levantarse e ir hacia un voto voluntario y en pandemia. ¿Por qué cree usted que la juventud, y también la que se ha visto mucho en las concentraciones, en las calles, está tan metida ahora en lo que está ocurriendo en el país? Freddy, eso nosotros lo venimos viendo en nuestros liceos hace mucho tiempo, ¿no? Sí, pues. Cuando me tocó asumir acá, nosotros vimos que había muchos deseos de los jóvenes que están todavía en los liceos, o sea, ni siquiera, la mayoría de ellos ni siquiera en edad de votar, pero que efectivamente están tratando de hacer un cambio. Sí. Y yo siento, digamos, que esto es fruto de que hoy día tengamos una clase media grande. Cuando yo era chica, digamos, teníamos una enorme pobreza en Chile. Cuando las personas, digamos, logran empezar a salir de la pobreza y pasan a ser una clase media, obviamente que no quieren volver a esa situación que vivieron ellos, probablemente sus padres y sus abuelos y de siempre, ¿no? Entonces empiezan a darse cuenta de lo frágil que uno es, si es que se enferma o si pierde el empleo, o cuando ya se llega viejo y la pensión es baja. Y esta generación no conoció esa pobreza. Entonces, parte con todo lo que se ha obtenido, que lo que han obtenido sus padres y sus abuelos, como ya un hecho dado. Ellos ya lo dan por sentado que es así, ¿no? Y por lo tanto empiezan ya a exigir otras cosas, que son básicamente equidad, que es meritocracia. Ellos, por ejemplo, han tenido un sueño muy grande de poder ir a la universidad, sus padres. Sus padres muchas veces creían que yendo a la universidad, teniendo el título, iban a tener un muy buen porvenir. Pero hoy día son muchas las personas que van a la universidad. Ya no te garantiza, como hace 30, 40 años atrás, que si tú tenías el famoso cartón, te va a ir bien en la vida. Eso ya no es así. Entonces empiezan a pedir que, claro, si tienen el cartón, le den la misma oportunidad de entrar a un ministerio o a la administración pública o a un municipio que los que pertenecen a un determinado partido, ¿te fijas? Entonces van cambiando. En la medida, digamos, que tenemos hoy día una clase media, esa clase media es más exigente. Claro. Y a mí me parece bien que sean más exigentes. Pero por otro lado también... Cuando sus padres, sus abuelos, básicamente lo que querían era salir de esas condiciones terribles en las que estaban viviendo. Pero también está el Chile, Evelyn, que vive endeudado, que más del 80% gana menos de 500 mil pesos, que vive con los bancos, que vive en la periferia, que se sienten los excluidos también, muchos jóvenes de ahí. ¿Qué pasa con ese Chile? De eso te estoy hablando. De eso te estoy hablando. Son los hijos que nacieron en esa familia, que han podido estudiar con un tremendo esfuerzo, que muchas veces, ¿no es cierto?, los trabajos que han podido conseguir no era lo que ellos esperaban, que los sueldos que iban a poder conseguir tampoco eran los que esperaban. Así que de eso mismo estamos hablando. De eso era lo que yo tenía en la cabeza cuando te estaba contestando. Claro, por ejemplo, uno lee los slogans, ¿no?, de las manifestaciones a partir del 18 de octubre, decía, no son 30 pesos, son 30 años, ¿no? No están haciendo una crítica puntualmente a este gobierno, ¿no?, sino a todo un sistema que se venía arrastrando, ¿no?
Claro, lo que pasa es que muchos de ellos tampoco, como son muchos de los jóvenes, ¿no es cierto? Muchos de ellos tampoco conocieron de dónde venimos y cómo era Chile en los años 70, 80, Ujú. 90. No tienen ellos por qué reconocer, porque nunca lo vivieron, ¿Ya? el tremendo esfuerzo que ha hecho Chile y el tremendo eh, eh, avance que ha tenido Chile, si nos Ujú. comparamos con cualquier otro país latinoamericano, país latinoamericano, perdón. Ujú. Claramente somos los que más hemos logrado reducir la pobreza, pero Ya, para ellos eso ya es un dado. Y hoy día lo que quieren es equidad, y me parece que es bien, que está bien, porque perfecto. eso es lo que viene. Ujú. O sea, se acabó la etapa en que el objetivo era reducir la pobreza. Hoy día el objetivo es la equidad. Claro. ¿Y cómo trabajaría usted en una eventual presidencia, Evelyn, un concepto no tan amplio además como es la equidad? Lo que pasa es que uno tiene que aterrizar la equidad, ¿no es cierto? Ujú. Y tiene que ir viendo en qué aspectos realmente hay una inequidad muy grande. Para mí, obviamente, mujer, hay una inequidad brutal en la forma en que nos tratan a las mujeres versus los hombres. Ya. Así que eso es algo que yo realmente abordaría muy rápidamente Ujú. y con medidas probablemente que van a durar algunos años, 10, 20, 30 años, pero que después ya no son necesarias en la medida que va cambiando la cultura. Pero yo sí pediría cuotas para las mujeres, ¿no es cierto? Equidad en todo, Ya. en el Parlamento, en la Corte Ah, ya. Suprema, en la Contraloría, Perfecto. en las empresas, en todo. Ya. Porque ya no más, y obviamente equidad de sueldo cuando Ajá. hacen las mismas labores. Ujú. Así que esa sería una de las primeras cosas. Y déjame decirte, Freddy, que eh, para mí este es un tema súper importante. Hoy día es 3 de noviembre, creo, ¿no? Ujú. ¿3? Sí. Sí. Llevamos 3. Noviembre es el mes en que se trata de erradicar la violencia contra la mujer. Ujú. Llevamos ya 2 femicidios y un intento de femicidio este mes, en 3 días. Ujú. Entonces, Mm. hay un tema también de violencia, de maltrato contra la mujer, que ese es un tema súper importante. Claro. Después, obviamente que hay una inequidad que para mí es como la madre de todas las inequidades, Ujú. que es la de la educación. En- Porque en la medida, ¿no es cierto? A ver, ¿qué duda cabe que la inteligencia se reparte por todos los países, por todas las categorías socioeconómicas, se reparte en forma normal, ¿no es Ujú. cierto? Y sin embargo, lo que tú ves es que la mayoría de la gente que obtiene buenos puntajes en la universidad para entrar a las mejores Sí. carreras, a las mejores universidades, eh, son todas personas que vienen de niveles socioeconómicos altos. Perfecto. Parten con una gran Claro, ventaja, ¿no es tú cierto? sabes que hay 200 puntos de diferencia promedio entre Vitacura, por ejemplo, y Cerro Navia o Renca. ¿Mm? Lógico. En la PSU, Y la eso no última puede PSU. ser. Y eso no puede ser, ¿te fijas? Mm. Entonces, ahí, bueno, hay algunas cosas que son más difíciles Ujú. de solucionar. Por ejemplo, que, claro, cuando tú naces en una familia donde hay muchos libros, donde tu papá y tu mamá son profesionales, probablemente vas a ir escuchando muchos más conceptos, muchas más palabras, vas a tener mucho más acceso al libro y eso ya te da una ventaja Ujú. enorme. Perfecto. Pero también hay otra ventaja, que es la que yo creo que el Estado debe solucionar lo más rápidamente posible, Perfecto. y es la ventaja de que, claro, si tus padres pueden pagar un colegio particular caro, Ujú. tú vas a tener probablemente muy buenos profesores, vas a tener 25 o 30 alumnos por Claro, curso y no exacto. 45. Y todo ¿Te es fijas? más Entonces, distinto. Mm. ¿por qué para mí es tan importante, Freddy, este tema de la educación? Porque lo que sí está demostrado en todas partes, Ujú. en Chile y en otras partes del mundo, es que salvo que tú te dediques a la droga, a vender droga, Ujú. salvo que tú te dediques a eso, en general, mientras mayores niveles de educación, mejores sueldos. Exacto. Entonces, por eso que para mí es como la madre de todas las inequidades. Ujú. Hay muchas otras en términos de acceso a la salud, que es súper importante. A mí se me enferma un hijo, lo puedo llevar al día siguiente al Ujú. médico
pero yo he sido senadora de la cuarta región, de la región de Coquimbo, fui diputada de San Antonio y por lo tanto he visto cómo la mamá que tiene un niño enfermo a veces puede estar esperando 1 o 2 meses y si ya es algo más complejo pueden esperar un año y medio hasta que tengan horas, ¿te fijas? Entonces, esas son inequidades que nosotros ya no podemos permitir en Chile. Evelyn, a propósito, ¿no?, de este oasis que habló en algún momento el presidente Piñera un par de semanas antes que explotara el 18 de octubre, ¿no? ¿Cómo analiza usted que en su primer gobierno, primer mandato, le haya explotado a él el conflicto estudiantil que termina con la gratuidad y ahora en este segundo mandato, luego de esa frase, ¿no?, explota este gran estallido social que termina con una nueva constitución ahora para poder hacerla a través de una convención constitucional? ¿Por qué a él le pasa esto? A ver, pero también antes había habido un movimiento pingüino muy fuerte y eso no fue en el gobierno de Piñera, creo que fue en el gobierno primero de Bachelet. Así que yo no creo que sea que sea que explota por él, sino que le toca estar a él ahí cuando explotó. Creo que este 18 de octubre usted dice que le puede haber tocado a cualquiera, digamos. Yo creo que le podría haber tocado a cualquiera, porque aquí claramente había una molestia enorme que se iba acumulando, y que tenía expresión, por ejemplo, en que tanta gente no iba a votar, tenía expresión, por ejemplo, en los bajísimos niveles de confianza que tienen todas nuestras instituciones. La gente ya no cree en nosotros los políticos, no cree en la justicia, no cree en los empresarios, no cree en nadie. Entonces, esas cosas se venían acumulando hacía mucho tiempo, así que yo creo que más bien le tocó. ¿Y cómo lo hubiese afrontado usted, Evelyn, un estallido social como este? ¿Cómo cree que lo ha hecho el gobierno hasta antes de la llegada de la pandemia, por supuesto? Es bien difícil ponerse hoy día, cuando ya sabemos mucho más de cómo enfrentarlo, a tener que enfrentarlo cuando está recién sucediendo y tú no sabes bien lo que está pasando, ¿no? Es muy fácil ser general después de la batalla, como dicen. En todo caso, yo creo que el corazón de todo esto tiene que ver con el tema de la equidad, obviamente. Ese es el gran malestar que hay en Chile. Es un malestar además que se venía discutiendo o advirtiendo hace mucho tiempo. La crisis de confianza también se venía advirtiendo en todas las encuestas. Yo creo muchísimo en el tema, ¿no es cierto?, de tener colaboradores que vengan de distintos sectores, de distintas regiones, que ojalá muchos de ellos sean por primera vez profesionales en su familia, ¿te fijas? Yo realmente creo que cuando tú has vivido la pobreza, cuando tú has estado rodeado por la necesidad, cuando tú has estado inmerso en eso y tienes una posibilidad, probablemente tienes mucho más herramientas emocionales y también intelectuales como para interpretar qué es lo que está sucediendo y por lo tanto reaccionar en forma correcta. Perfecto. Uno de los problemas que hemos tenido en Chile es que prácticamente todos los políticos vivimos en esas 3 comunas donde triunfó el rechazo. Sí. No solamente eso marca también una concentración, ¿no?, de una realidad en esas 3 comunas, ¿verdad, Belén? Curiosamente, me habían invitado a dar una charla, me acuerdo que fue con Ginebra Barriagá, hace como 2 años atrás al CEP. Y era con hartos empresarios. Y el tema mío, lo que yo quise hablar fue, miren, ustedes tienen que tener gerentes, tienen que tener directores que sean mujeres, que vengan de regiones, que hayan crecido en San Miguel o en La Pintana, porque de otra manera no entienden la realidad. Y yo realmente creo pero muchísimo en eso, que en la medida que tú tienes personas que han tenido distintas vivencias, que han estado inmersos en otro tipo de situaciones, tú puedes entender muchísimo mejor la realidad. Y eso yo creo que efectivamente ha faltado a todo nivel en Chile. Sí, los analistas ya empiezan a hablar también, Evelyn, del famoso pato cojo, ¿no?, que este ya no es un gobierno, sino que básicamente una administración, por lo que le queda al presidente Piñera de aquí en adelante. Y además, en este contexto, le hicieron esa pregunta en Canal 13 al vocero Jaime Belolio, y esto fue lo que respondió. Lo escuchamos y lo conversamos con usted, Evelyn. Mire.
Yo creo que es importante que todos los parlamentarios, no solamente los de Chile Vamos, revise lo que ha hecho el gobierno en los últimos meses, en donde han sido casi 6.000 millones de dólares de transferencias directas, más un plan de 12.000 millones de dólares. O sea, usted también está recetando pasas para la memoria. No, lo que pasa es que yo escuché también parte del debate anterior y tanto el FMI y otros han dicho que el paquete que ofreció nuestro país es de los más altos de la OECD. No, de acuerdo. Y lo es porque era necesario, dada la magnitud de la crisis, después del 18 de octubre la violencia hizo pedazos a muchas pymes, hizo pedazos a muchos centros de ciudades que terminaron muy, muy mal y luego vino la pandemia que por supuesto ninguno de nosotros esperaba. Entonces, hay ayudas que han llegado donde tenían que llegar y nosotros queremos enfocarnos también en recuperar los 2 millones de trabajos perdidos. Y para hacerlo necesitamos salir bien de la pandemia, por cierto. Entonces, cuando algunos dicen, oye, el gobierno, pato cojo, nunca un gobierno había sido menos pato cojo que este, porque tiene unos desafíos gigantescos por delante. Los alcaldes, Evelyn, han hecho entender al gobierno de lado y lado, ¿no? Han hecho entender al gobierno en realidad es que no quería asumir. Ustedes mismas cerraron los malls, ustedes también apuraron también la cerrada de clase, ¿no? Cuando ocurrió todo este estallido social y también habían empujado un entendimiento durante el estallido social. ¿Usted cree que el gobierno ha hecho todo lo posible o todavía falta por ayudar a las personas con estos bonos, con ayuda financiera? Yo creo que realmente ha hecho muchísimo. O sea, comparémonos con Argentina, que es como el régimen económico al que muchos de nuestros parlamentarios aspiran y en realidad no han tenido ni siquiera dinero suficiente para comprar PCR. Ayuda prácticamente no ha habido y con la pandemia han tenido resultados complejos. Así que yo creo que efectivamente ha hecho mucho porque también entendamos que hay que guardar algo de dinero para el próximo año. Perfecto. En que probablemente vamos a tener una segunda ola a quien le cabe duda, ¿no es cierto?, después de ver lo que está pasando en Europa. Y la otra cosa es que el gobierno ha apostado por algo que a mí me parece que es razonable, que es tratar de recuperar los empleos. Te quiero contar, Freddy, que cuando hace muchísimos años atrás se cerraron las minas del carbón en la 8ª región, se hicieron una cantidad de planes de empleos de emergencia. Claro. Bueno, esos empleos de emergencia siguen hoy día. El LOTA, con los bloqueos, etc. Pero Evelyn, disculpe que la interrumpa, pero ¿sí? Colegas suyos, ¿no?, economistas también, han señalado que este gran impulso de la economía que se debió también al 10% que se pudo sacar en la primera instancia, ¿verdad? 10% que no quería tampoco este gobierno y que incluso fue apoyado por gente de su sector, del Parlamento. ¿Fue una mala idea entonces sacar ese 10% de las pensiones? Cuando me preguntaron lo del 10%, digamos al principio, yo siempre dije que ese era el mejor negocio para este gobierno. Repartir el 10%. ¿Por qué? Porque se va a reactivar la economía y el cacho se lo dejamos a los gobiernos que vienen. Porque hoy día, ¿no es cierto?, claro, ha ayudado a reactivar la economía. El día que haya que pagar las pensiones de la gente que ha retirado el 10 o el 20%, no va a haber cómo pagárselas. De tal manera que a este gobierno, el que este gobierno haya defendido que no se repartiera, iba en contra de sus propios intereses. Porque en realidad para nadie, no hay nada más fácil que gastarse la plata hoy día y dejarle el cacho a los gobiernos que vienen. Y eso es lo que está pasando, eso es lo que estamos haciendo. Vamos a estar mejor ahora. Y cuando las personas esas ya cumplan 65 o la edad que sea para jubilarse, van a tener pensiones bastante complejas. O sea, con el segundo retiro, usted dice que sería peor todavía. No, a ver, para este gobierno es mucho mejor. Sigue reactivando la economía. No, a ver... Le pregunto porque lo quiere llevar al TC, lo quiere llevar el gobierno, si es que esto prospera, ¿no? Lo anunció el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Yo lo único que te quiero decir es desde el punto de vista estrictamente egoísta de un gobierno en particular, de este gobierno, no hay nada mejor que repartir, ojalá, toda la plata de las AFP. Porque en realidad se reactiva hoy día la economía, se crean hoy día empleos, la gente tiene cómo gastar y cómo consumir y total, el pato de la boda lo van a tener que pagar los gobiernos siguientes. Eso es lo que quiero señalar. ¿Usted no iría al TC de aprobarse este segundo retiro? No me lo responda, Evelyn. Vamos a hacer una pausa. Esto es como en la tele.
Hacemos una pausa, seguimos hablando con usted, sobre todo lo que queda. Quiero preguntarle por la socialdemocracia, le han preguntado harto, pero igual me gustaría saberlo también, ¿qué opina de las competencias que vienen, ¿no? El alcalde Jadwe, por ejemplo, el alcalde Lavín, todo eso a la vuelta de una pequeña pausa. No se vayan de la sintonía. Muy bien, ahí está nuestra entrevistada del día de hoy, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Y yo le preguntaba a Evelyn antes del corte si se aprobara, ¿no? Si usted fuera presidenta y se aprobara este segundo retiro del 10%, ¿usted iría al Tribunal Constitucional para que no se hiciera efectivo? A ver, si yo estuviera en el gobierno, yo no iría al Tribunal Constitucional, porque como te digo, el gran beneficiado de un segundo retiro va a ser este gobierno. Perfecto. Gente de Providencia me ha preguntado, oiga, va a entrevistar a Evelyn Matei, por favor, pregúntele qué va a pasar con la reelección suya en marzo próximo, abril próximo, ¿no? Si va a seguir otro periodo, porque con esto de que quiere también ir a la presidencial, ¿cómo una cosa con otra, Evelyn? ¿Usted va a ir a la reelección? ¿Y lo que tú sientes es que quieren que yo ya me vaya? No, quieren que siga ahí, pues. Usted ha ordenado harto el asunto, ¿no? Se lo digo de verdad, Gente que conozco ahí ha ordenado la Comuna de Providencia. La verdad es que hemos armado un grupo de trabajo fantástico. Esta no soy yo. Tengo la suerte, digamos, de estar un poco a la cabeza visible, pero de un gran equipo, así que son ellos. Pero mira, yo legalmente puedo ir de candidata a alcaldesa y después tirarme a la presidencial. Eso no hay ningún problema legal. No hay ninguna incompatibilidad. Me pasa que yo siento que cuando la gente vota por un alcalde, supone que ese alcalde va a llegar al final de su periodo. O va a tratar, porque uno siempre se puede morir o enfermar, ¿no es cierto? Pero va a tratar. Y en este caso, 19 días después de haber asumido como alcalde, uno tendría que ya inscribir la candidatura para las primarias. Entonces me pasa que yo por lo menos personalmente o voy a ir a una o voy a ir al otro. No voy a ir a ambas. Me parece que es como una forma de respetar a la ciudadanía, a nuestros vecinos. Interesante lo que dice Evelyn, y le encuentro razón. ¿Y eso cuándo lo va a decidir? ¿Si va realmente a una elección o a otra elección? A más tardar el 10-11 de enero. Esa es la fecha tope, porque el 11 de enero tengo que decidir si voy o no a la repostulación a la alcaldía de Providencia. Y me pasa que, claro, cuando un alcalde, ¿no es cierto? Suponte tú que me fuera bien y que asumo como presidente. Bueno, ¿quién queda de alcalde acá en Providencia? Queda uno de los concejales, que además son electos, son los demás concejales los que votan cuál de ellos va a ser el próximo alcalde. Entonces me parece, digamos, que la elección de alcalde es una decisión seria de los vecinos. Y de esta manera, de alguna manera, uno le está torciendo la nariz a lo que querían los vecinos. Entonces hay un tema como, desde el punto de vista mío, que a pesar de que es legal, yo no lo quiero hacer, no me parece. Oiga, interesante la elección que va a tener que ser Evelyn, porque a usted le ha gustado ser alcaldesa, ¿no? Usted me lo ha dicho también. Me encanta. Pero también ha sido ya precandidata presidencial. Son dos realidades que ya conoce, ¿no? Son dos experiencias que ya ha tenido políticamente. Ahora hay una diferencia, ¿no? Ser alcaldesa es de verdad un agrado todos los días. Incluso cuando los vecinos nos alegan, es una oportunidad de poder hacer cosas. Yo tengo la impresión que así como este gobierno ha sido muy duro, el próximo gobierno va a ser igualmente duro. Y creo que mientras no se cambie el sistema político, a cualquiera que le toque ser presidente de la República, se le va a hacer casi imposible gobernar. Así que de verdad es un desafío súper duro. Entonces es una competencia desleal, una en que es un agrado y la otra que es un sacrificio enorme. ¿Usted cree que ese ejemplo que usted está dando debería ser seguido por otros alcaldes y alcaldesas que tienen ganas de una presidencial? Por ejemplo, Daniel Jadwe en Recoleta o Joaquín Lavín en Las Condes. Que ellos tengan que tomar la misma receta de ir a uno o a otro. Sí. No soy quien para estar dando consejos morales. Una cosa es que uno se lo exige a sí mismo
yo nunca he tratado, ¿no es cierto?, de erigirme como modelo de ética o moral, porque yo me equivoco, tú te equivocas, nosotros nos equivocamos, ellos se equivocan, uno puede declinar ese verbo con todo, ¿no es cierto? Entonces, venir aquí a mostrar como superioridades morales no va conmigo. La semana pasada le preguntaron en un programa de televisión esto de que Joaquín Lavín se había declarado socialdemócrata, ¿no? Y usted decía que a lo mejor no entendía mucho el concepto, pero escuchémoslo y le hago la pregunta, ¿no? Al respecto, mire. Pero usted es una política muy experimental. ¿Le compra o no que es socialdemócrata? Yo tengo la impresión que él tiene como una idea de que la socialdemocracia es equidad. En ese sentido se lo compro. Una idea light de la socialdemocracia. Pero lo que pasa es que yo no tengo claro, digamos, de cuál es de si ellos todos saben cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el socialcristianismo, como existe. O sea, no tiene muy claro lo que es. Porque usted sí que dice que son ideas de izquierda y él no la tendría tan clara. Es posible que no las tenga tan claras. ¿Sabe lo que pasa? En general existe como una idea romántica de la socialdemocracia, como que eso es lo que ha cambiado a los pueblos nórdicos, a Alemania, etcétera. Claro, pero los políticos debieran saber lo que están vendiendo, ¿no? Sí. Yo le decía que esto no es primera vez que Lavín me sorprende, ¿no?, con estas ideas políticas. ¿Se acuerda cuando dijo que era aliancista bacheletista, Evelyn, hace unos años? ¿Qué ocurre con Joaquín Lavín? ¿Cómo lo analiza usted? Yo creo que Joaquín sabe captar muy bien lo que la gente cree y como que usa las palabras que son usadas así como en la jerga, ¿no es cierto?, o comúnmente, aunque quizás no sean totalmente correctas. Ya, porque lo que pasa es que obviamente no cayó. Ya, pues no sigamos en esto. No, pero es que va a tener que enfrentarse a él en la primaria, ¿no? O sea, es que hay una primaria dentro de la UDI, pero porque no cayó muy bien en el sector de la UDI esto, ¿no? Que se haya declarado socialdemócrata y que antes ya ha sido aliancista bacheletista, ¿no? ¿Hacia dónde Bueno, apunta, en realidad, entonces? es mucha la gente que le contestó. Yo solamente quiero señalar es que si primero no tengo ganas de armar ninguna candidatura sobre la base de andar criticando a otros. Más bien quiero proponer cosas. Como te decía, el tema de la equidad es súper importante. El tema de cómo logramos vencer la violencia, el tema de cómo trabajamos. Una cosa que a mí me preocupa enormemente y que es cómo el narcotráfico se ha ido apoderando de distintas comunas, de distintas poblaciones, de lo mal que lo pasa a la gente ahí, pero sobre todo hay un tema que para mí es súper profundo. Cuando nosotros le decimos a nuestros jóvenes, oye, estudia, trata de estudiar, trata de ir a la universidad, y después ve que van a la universidad, hacen el camino largo, hacen el camino difícil, y finalmente no logran entrar a la administración pública o a los cargos que más pagan, porque eso se llena siempre por pituto y no por mérito. Y en cambio ven que al frente el hijo del narcotraficante no estudió, no siguió el camino largo, no siguió el camino difícil y tiene todo lo que quiera. Entonces realmente eso nos puede liquidar como sociedad. Y por eso que yo creo que ahí hay un tema, Freddy, que tenemos que tratar entre todos, porque nos va a destruir el país. Es verdad. Al margen de eso que usted está contando que una tremenda realidad, yo le preguntaba por Lavín y me lo tiro para el córner, porque va a ser su... ¿Y lanza bien el córner o no? Perfecto, casi gol olímpico. Está con chanfle, ¿no? Casi gol olímpico, Eli. Oiga, porque va a ser su contrincante más directo, ¿no? Porque de ahí me imagino va a salir uno para poder tener la UDI un candidato en una primaria de toda la alianza, ¿no? Bueno, de eso se trata, de poder armar. Yo creo que es súper importante que haya una primaria y que él o la candidata de nuestro sector se elija efectivamente con participación ciudadana, que es otra de las cosas en las que yo creo muy profundamente. Creo que las élites o las cúpulas, en todo, hemos ido tomando la decisión entre nosotros nomás. Y hemos preguntado demasiado poco y hemos repartido demasiado poco el poder. Entonces, yo creo que a estas alturas es como bien impresentable
que se trata de escoger un candidato a puerta cerrada, ¿no es cierto? Perfecto. Tiene que ser con participación ciudadana. La figura de José Antonio Kast se ha convertido en un zapato chino también para todo el conglomerado, ¿no? Para todo Chile Vamos. Hay sectores de RN, por ejemplo, el ministro Desbordes o el senador Sandón, que dicen que por ningún motivo quieren hacer alianza con Kast, ¿no? Del Partido Republicano. ¿Usted qué opina al respecto, Evelyn? Yo tengo la impresión que lo que está buscando Kast es, uno, realmente tener una alianza en materia de constituyentes, lo cual no tengo ningún problema. Pero yo tengo la impresión que él no va a buscar de ninguna manera ir a una primaria. Él va a querer ir por fuera a la primera vuelta. Así que es una alianza en ciertas materias y en otras no. Ahora, yo realmente me llama la atención que digan que yo por principio no voy con alguien. Uno ve, por ejemplo, en Alemania, ¿no es cierto?, que el partido de derecha de Merkel, ¿no es cierto?, gobierna junto con la socialdemocracia. Tienen una alianza. Entonces yo tampoco me gusta esto de decir yo por principio no hago esto, por principio no hago lo otro. Para mí lo único que tiene de verdad principio es que las personas no hayan robado o no estén, ¿no es cierto?, acusadas de haber robado. Esos para mí son principios, ¿no es cierto?, que no estén formalizados en ninguna parte, etcétera. Eso para mí que son principios. Claro, los principios, la palabra la usó el ministro Mario Desbordes, ¿no? Porque casi representa para él una derecha que está mucho más allá de una ultraderecha, ¿no? Un fanatismo dentro de la derecha. Me imagino que por eso. Uno ve que la Concertación se une desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana. Entonces, yo creo que hay que ser cuidadoso con el lenguaje, con excluir a gente. Creo que además, en la medida que empecemos a abordar los problemas prácticos, los problemas de, por ejemplo, ¿cómo vamos a mejorar de verdad la calidad de la educación? ¿Tú crees que eso es tan de izquierda o tan de derecha? Porque hasta ahora hemos estado todo el tiempo discutiendo si el lucro, si no el lucro, pero hasta ahora nada de la calidad de la educación, nada. De hecho, llevamos 20, 30 años en que hemos metido muchos miles de millones de dólares a la educación. Perfecto. Y la diferencia en la calidad de la educación que reciben los que pueden pagar y los que no pueden pagar sigue igual que hace 20, 30 años atrás. Entonces, a mí me encantaría poder alguna vez deponer un poco toda esta cosa de tanto principio y vamos realmente a abordar lo que a la gente de verdad le llega, que es lo que es importante. O sea, si yo soy mamá, no tengo plata para pagar un colegio particular, pucha, yo quiero que el colegio municipal al que vaya mi hijo sea bueno, punto, eso, que sea bueno. Y eso no lo hemos logrado en 20, 30 años porque nos hemos dedicado solamente a hablar de que este no por principio, esto no por principio, y mientras tanto, ¿no es cierto?, le estamos dando la misma calidad. Sí, encuentro razón. Hay temas que son así de urgentes, pero también hay temas de mirada política, ¿no? De que también para que todos entendamos cuál es también su pensamiento dentro de lo que es la estrategia política en general, Evelyn, además como posible futura presidenta, ¿no? Y por eso le preguntaba por un Kast y ahora le pregunto por el otro Kast, no por su sobrino. Pero espérate un poquitito, es súper importante. Por ejemplo, yo pienso súper distinto que José Antonio Kast, yo soy mucho más liberal. Ahora, el tema, por ejemplo, matrimonio igualitario. ¿Por qué no le preguntamos a la gente lo que quiere, a los chilenos? Yo, por ejemplo, estoy a favor del matrimonio igualitario. Pero yo creo que en vez de seguir otros 10 años discutiendo en el Congreso, yo por lo menos esa pregunta, la pregunta, por ejemplo, eutanasia, sí o no en Chile, legalización de la marihuana, sí o no. Bueno, lo hizo Jacinda Ardern ¿a dónde va en Nueva Zelanda. Jacinda Ardern lo hizo acaban de hacer un referéndum, ¿no es cierto?, donde le preguntaban a la gente si querían o no eutanasia y si querían o no legalizar la marihuana. ¿Por qué no le podemos preguntar eso a los chilenos ahora en abril? Oiga, Evelyn, capaz que sea socialdemócrata entonces, como Jacinda Ardern, ¿ves? No, eso lo vengo planteando hace mucho antes que supiéramos que el tema de la participación ciudadana, realmente creo que en Chile prácticamente no existe. Y probablemente los chilenos confiarían mucho más en nosotros los políticos. Le preguntáramos mucho más a ellos qué hacer. No, sí, y por en Suiza, por ejemplo, lo hace todo el tiempo. Sí, como que le tuvieran miedo, ¿no? A entregarle más votos a la gente, más plebiscito, más referéndum frente a temas como esto, ¿no? Así es. Y yo creo que nosotros tenemos que ir allá,
Yo creo que nosotros estamos en una etapa en Chile en que tenemos que quitarnos poder los políticos y darle más poder a la gente, a las regiones, a las comunas, a los alcaldes. Muy bien. Yo creo que el gobierno central en Chile y también el Parlamento tiene demasiado poder. Esto, por ejemplo, que nombran a todos los ministros de la Corte Suprema. Esto de que ellos nombran al Contralor. Es muy presidencialista. Bueno, se puede cambiar ahora que hay nueva Constitución, ¿no? Se puede hacer ahí un... Bueno, es que yo además muchas de esas cosas las preguntaría en abril. Claro. De tal manera que la Comisión Constituyente parta ya con el mandato de la gente. Creo que te enmarca, ¿no? Sí. Nos quedan pocos minutos, pero quiero preguntarle hartas cosas. Por ejemplo, le preguntaba por el otro Kast, su sobrino, ahora Felipe Kast. Esto que esté congelando relaciones, como dice el titular ahí del CNN, que la estrategia que ha ocupado este gobierno ha fracasado, dice el senador de Evópolis, por la Araucanía, ¿no? ¿Qué le parece, ¿no?, que a estas alturas se diga esto? A ver, en primer lugar, no es la estrategia que ha ocupado este gobierno. Es la estrategia que venimos ocupando desde siempre. El tema, ¿no es cierto?, mapuche tiene 3 aristas que son totalmente distintas. Uno es pobreza. Pero realmente en la región de la Araucanía hay más pobreza que en otras regiones. Pero el hecho de congelar, el hecho de congelar una relación, un senador importante como Felipe Kast, que además fue el líder del partido, ¿no?, de Evópolis. Sí, hay que tener cuidado siempre con esas declaraciones, pero también yo entiendo el tema de la frustración que él puede haber sentido, ¿no es cierto? La frustración de tener que representar una región donde uno ve la desesperación de mucha gente. Yo he estado personalmente con personas que son mapuche y que les mataron los 2 hijos en esta violencia rural, como se le dice. Pero a sus 2 hijos se los mataron. Entonces yo he estado con ellos. Y hay muchas víctimas que son mapuche. Entonces aquí hay un problema de violencia, hay un problema, yo creo, de terrorismo, hay un problema de quién está financiando todo eso, porque claramente hay financiamiento. Así que por eso que yo siempre digo, en el tema mapuche hay 3 aristas. 1 es la pobreza, 2 es la violencia, pero 3, hay una cosa muy importante que yo creo que nunca se ha abordado bien, y que es realmente cómo conversamos o cómo se hace escuchar la voz del pueblo mapuche y de otros pueblos originarios, y cómo realmente, ¿no es cierto?, se les da el reconocimiento y el respeto que merecen. Así que son 3 cosas distintas y yo creo que ninguna de las 3 se ha abordado bien por ninguno de estos gobiernos. Evelyn, otra cosa es que la gente se ha manifestado, ¿no?, que está muy hasta acá, hasta la coronilla, es con los privilegios para ciertos chilenos y chilenas y para otros no, ¿no? Y en ese caso, ¿qué le parece, por ejemplo, el último perdonazo al grupo Penta por 1.400 millones de pesos que hizo el Servicio de Impuestos Internos? A ver, yo no conozco bien cómo, si fue perdonazo o si tenían efectivamente derecho. Les rebajaron. Es que ahí está la polémica, porque según los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos esto no correspondía, pero el director Barraza le rebajó 1.400 millones de pesos porque eso lo habrían gastado en sus costas judiciales para defenderse, ¿no?, por esta defraudación. Para contestarte bien, para contestarte bien este caso, yo tendría que en realidad saber cuánto derecho tenían y cuánto no tenían. Y cuánto fue un perdonazo y cuánto fue un derecho. Entonces, y eso no lo conozco, pero sí te quiero contestar respecto a los privilegios. Los privilegios es lo que está matando a Chile. Cuando uno ve, por ejemplo, que la mayoría de los gerentes o la mayoría de los directores de las empresas más grandes vienen de 5 o 7 colegios, y todos hombres, porque tampoco hay de esos colegios mujeres que sean directoras, ¿no es cierto? Cuando uno ve que los que entran a la administración pública entran por puros privilegios, porque son hijos de, amantes de, hermanos de o del mismo partido. Cuando uno ve que la justicia es a veces bastante, o sea, logra condenar personas que han robado un auto, pero no logra condenar, ¿no es cierto?, a personas que quizás han hecho robos más grandes. Y yo te quiero decir, estoy muy metida, por ejemplo, en el tema luminarias, donde ha habido un fraude, pero ya no te puedo contar, por parte de diversos municipios. Entonces, esas son las cosas que yo creo que a la gente efectivamente le dan la rabia. Los privilegios. Y titulares, disculpa, Evelyn, usted que también fue parlamentaria de la UDI, un titular como este, por ejemplo, ¿cómo lo lee usted, no? Este millonario negocio que dice de copy-paste,
bancada de la UDI pagaba a Fundación Jaime Guzmán más de 300 millones por informes copiados, ¿no? El mismo informe para cada uno de ellos. A ver, yo no sé si es que esa noticia, porque muchas veces los títulos no se condicen con la realidad. Los 300 millones son en un año, son en 10 años, es distinto, ¿no es cierto? Entonces, salió en televisión, CNN, son 20 diputados parlamentarios de la UDI que están... ¿Y durante cuánto tiempo? Fueron regularmente durante un tiempo, digamos, de asesorías que pagaban. Pero sería distinto si fueran 300 millones en un año, así fueran, no sé, 10 millones en un año, porque se han acumulado durante mucho tiempo, ¿me entiendes? O sea, hay también dimensiones, pero lo que sí te quiero decir, para no escabullir tu respuesta, lo que pasa es que en muchos casos me falta información y yo trato de ser súper... Pero las asesorías en general en el Congreso son un puro tongo. Ya. Esto es en general. Ya, o sea, aquí usted nunca lo vio. No se salva nadie. ¿Usted esto nunca lo vio cuando fue parlamentaria? Sí, obviamente que lo vi, po. Obviamente que lo vi. Y en esa época uno veía o intuía, más bien, uno suponía que a gente le estaba, algunos asesores les estaban pagando más de la cuenta, porque parte de la plata volvía al parlamentario. O sea, por favor, eso es más viejo que el hilo negro, y yo por eso me parece muy bien que el Ministerio Público ahora esté realmente haciendo una investigación seria sobre esta materia. Si es inaceptable, si esos son los privilegios. Mire, el drama de la gente, y por eso que yo creo que muchos no van a votar, es porque dicen, ¿para qué voy a votar si estas personas que nosotros elegimos, finalmente lo único que se preocupan es de arreglarse ellos mismos los bigotes? Claro. Y arreglárselo a sus parientes, y a sus amigos, y a su partido, etc. Claro. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Es que eso finalmente desprestigia todo el sistema. Claro, porque caen justos por pecadores en esto, ¿no? ¿Cómo? Caen justos por pecadores, ¿no? En estas triangulaciones que usted dice que veía ahí mientras era parlamentaria. Me encantaría saber cuántos justos hay. Perfecto. Ah, mira, claro. No, yo creo que ha habido demasiado abuso. ¿Usted, por ejemplo, Evelyn, fue alguna vez tentada para esto también? ¿Para estas triangulaciones? Lo que pasa es que a mí no me alcanzaba, porque cuando yo representaba la región, así que no quiero decir que es porque sea yo muy especial, muy especialmente pudorosa. Yo creo que hay que decir, cuando yo representaba la región de Coquimbo, de 6 diputados, no había ninguno que fuera de la UDI, ni uno solo. Y de los 15 alcaldes, creo que había uno que fuera UDI en una comuna más bien pequeñita. Así que tenía que hacer yo toda la pega, y eso significaba que tenía muchos asesores que de verdad hacían la pega. Oiga, déjeme no me las quiero dar nuevamente de moralizadora aquí. Oiga, Evelyn, pucha que hay harto que hacer, hay harto que hacer en el Chile que viene y que usted quiere dirigir como presidenta. No solamente porque el próximo presidente va a firmar la nueva Constitución, va a tener esa firma, ¿no? El presidente o la presidenta que venga ahora, ¿no? Y eso te das cuenta de la tremenda responsabilidad que es, que lleve tu nombre de alguna manera o tu firma, una Constitución que todavía no sabemos hacia dónde va a ir, cómo va a ser. Yo creo que es súper importante todos los conversatorios que están empezando a darse sobre qué es lo que uno puede esperar de una constitución. Hay mucha gente que cree que con una nueva constitución le van a subir las pensiones, otros que creen que les van a mejorar la casa, otros... y la verdad es que nadie habla mucho del régimen político que tenemos, que tiene que cambiar claramente, de si va a haber una o dos cámaras, ¿no es cierto?, en el Parlamento. Está todo por verse, o sea, esto es una cosa enorme. Y es súper importante ir diciéndole al tiro a las personas que esto en el largo plazo va a ir de alguna manera moldeando nuestro país, pero que esto no va a significar necesariamente mejoras en el corto plazo. Y eso es una de las preocupaciones que yo tengo, ¿no es cierto? Que no se frustre nuevamente la gente esperando de la Constitución algo que la Constitución no puede dar. Exacto. Bueno, Evelyn, antes de despedirme, quiero ver si nos podríamos hablar también de que también me preguntó mucha gente de Providencia que le hiciera esta pregunta, ¿no? Sobre las plataformas de empleo y lo que se están haciendo también
dentro de Providencia. Sí. Como ayuda, ¿no? Porque antes de que no sea tan político, ¿no? 350 cupos. Bueno, qué bueno que podamos tratar eso. Sí. Mira, hoy día efectivamente anunciamos un trabajo conjunto con trabajando.com. Ya. Y esto es empleos en Providencia para vecinos de Providencia. Perfecto. Ahora, obviamente que no pretendemos que toda la gente que trabaje en Providencia sea de Providencia, para nada. Pero sí lo que hemos visto es que muchas empresas, ¿no es cierto?, que empezaron a tener permiso para funcionar, perfecto, en la práctica no podían funcionar porque sus trabajadores venían de otras comunas que todavía estaban en cuarentena. Ya. Entonces se ha ido dando algo que a mí por lo menos me agrada mucho, y es que la gente pueda hacer su vida como completa en la comuna o en la cercanía de donde vive. Ya. A mí me parte el alma ver personas que tienen que viajar 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde para movilizarse entre donde viven y donde trabajan. Eso es una calidad de vida terrible. Sí. Y además le hace mucho daño a nuestra ciudad, todo lo que es el transporte, las carreras, le quita tiempo a los hijos, a la familia, etc. Entonces, yo creo que una de las cosas que estamos aprendiendo con esta pandemia es que tenemos que construir barrios mucho más amables, más integrados, donde la gente pueda tener algún hospital o algún centro asistencial importante relativamente cerca, perfecto, donde los niños puedan ir al colegio relativamente cerca, donde ojalá puedan trabajar relativamente cerca, porque lo que tenemos como ciudad así enorme es muy loco. Las ciudades en Alemania no son así. Tú puedes hacer todo casi caminando. Exacto. Sí. Evelyn, siempre es un agrado hablar con usted y se me quedan miles de temas en el tintero, así que en cualquier momento le podríamos volver a conversar, ¿verdad? Encantada. Para mí siempre es un gusto hablar contigo, Freddy. ¿Ya? De verdad, me encanta la forma en que pregunta, la forma en que uno puede contestar, etc. Sí. Y sí, un agrado estar contigo. Oiga, cuando quieras. Y de aquí al 11 tiene la tremenda decisión que tomar, ¿eh? De aquí al 11 de enero. 11 de enero, por ahí dijo usted, ¿no? Sí, una tremenda decisión. Muy bien. Oiga, ¿algún lema? ¿Cuál era su lema anterior, el que usó en la candidatura anterior de presidenta, Evelyn? ¿Se acuerda, no? Yo te diría que hoy día mi lema sería, lo estoy inventando en este minuto. Sí, claro. Chile con equidad o algo así. Perfecto. Eso es lo que aspiro, eso es lo que de verdad, Chile con equidad, de verdad, corazón, aspiro. Muy bien, Evelyn. A nombre de todo el equipo, un abrazo grandote. No solamente porque es lo lógico, no solamente porque es lo justo, no solamente porque es como debiera ser, sino que porque además si no logramos mayores niveles de equidad, va a seguir habiendo violencia en Chile. Verdad, es verdad. Eso tengámoslo claro. ¿Ya? Muy bien, Evelyn. Muchas gracias. Que esté bien. Chao. Muy bien, conversaciones necesarias desde el escenario del poder y por el Chile que estamos haciendo entre todos y todas, y claro, desde Vía X por la libre expresión. Hasta la próxima.